Muchos en Gaza, y con cierto humor negro, le llaman el despertador israelí, y suele sonar sobre las 7 de la mañana. Son las cañoneras de la Marina israelí, que para que quede claro la fragilidad del alto el fuego declarado, se dedica a acosar todas las mañanas a los pescadores de langostinos de la playa de Gaza. Grabamos estas imágenes desde la ventana del hotel, después de saltar bruscamente de la cama, y entonces entendemos, de repente, por qué nos pareció tan caro el pescado fresco que cenamos la noche anterior. Estas imágenes, cañones contra anzuelos, muestran la verdadera magnitud del bloqueo económico que sufre Gaza. Es nuestro primer día en la ciudad tras el apagón informativo que impuso Israel a la prensa. 22 días de censura militar y propaganda, pero tuvimos fuentes dentro de Gaza, personas que nos contaban por teléfono las calamidades del día a día de una guerra. Supervivientes como el farmacéutico Salah Hassusi, como el sociólogo Ibrahim, que colocó una bandera española en la terraza para convencer a los pilotos de que allí no bombardearan. Como Hassim Farraj, un hombre que es todo sensatez y sabiduría. O como Issam Buhaisi, profesor de económicas en la bombardeada Universidad Islámica de Gaza, considerada por Israel la Universidad de Hamás. Esto es la reserva ideológica e intelectual de Hamás. Eso es la mentalidad de ellos. Cuando quieren dañar algo, se inventan algunos argumentos falsos para justificar su ataque injustificable. La Universidad Islámica, la más antigua de la franja, la que más alumnos tiene, es el vivero de donde han salido todos los líderes políticos de Hamás. Buhaisi insiste en que allí no hay ninguna actividad militar o bélica, aunque reconoce que casi todo su alumnado es simpatizante de la organización. Soy orgulloso de ser alumno y profesor de esta universidad, por su aporte al pueblo, a la sociedad palestina. Y eso de terroristas es una gran mentira. Que haya en la universidad carteles de los llamados Shahids, los mártires de las milicias de Hamás, no es ninguna prueba, dice Buhaisi, pero sí es un indicio para el periodista de lo complicado que es distinguir quién es quién en el único lugar del mundo gobernado por una organización considerada terrorista por la Unión Europea. Días de bombardeos y operaciones terrestres por parte de Israel han intentado acabar con este gobierno islamista, que sin embargo ha resistido. La demoledora operación de Israel ha dejado a la franja devastada y a Hamás realmente dañada, pero no ha conseguido acabar con la organización. Los golpes de la aviación y la artillería hebrea han arrasado todos los edificios públicos o clandestinos de Hamás y han causado la muerte de cientos de civiles. Pero desde el momento en que Hamás decreta un alto el fuego sin rendirse, para ellos cuenta como victoria. Sin embargo, el gobierno israelí sí considera que Hamás ha sido derrotada. Algunos medios de comunicación incluso han echado números: 1.300 palestinos muertos por 13 israelíes fallecidos. Es decir, la vida de un israelí cuesta 100 palestinos. Nuestra posición es clara. Con Hamás no negociamos. Hamás es una organización terrorista. A pesar de que Hamás ganó democráticamente las elecciones, desde nuestro punto de vista, Hamás no tiene ninguna legitimidad, ni como gobierno, ni como autoridad, ni nada por el estilo, mientras continúe en la posición que es no reconocer el Estado de Israel. Harel es consciente de la erosión de la imagen de Israel, de que es difícil explicar que ellos se sienten las víctimas del conflicto, que es complicado convencer al mundo de que los cohetes caseros de Hamás, que han matado a 25 personas en 8 años, necesitaban una respuesta tan contundente en muertos. Que, como nos dice el gobernador de la región de Ashkol, lindante con Gaza, no les quedaba otra opción. La Franja de Gaza es un país que tiene gobierno y el gobierno es Hamás, que decidieron en vez de tener árboles y frutas y naranjas, tener misiles. Como pueden ver, Haim, criado en el particular socialismo de los kibutz agrarios, vive en la insoportable contradicción de todo israelí de izquierdas.
No existe socialismo. Piensa y se expresa en claves marxistas, pero es incapaz de aplicar esas categorías a sus vecinos, a esas masas palestinas de desheredados, cuya frustración les ha llevado a echarse en brazos de Hamás. Necesito 15 segundos. Haim nos lleva al búnker del kibutz. Desde que suena la alarma por un posible cohete palestino tiene 15 segundos para refugiarse. Acá estamos porque hay todos los días hay misiles. Ahora te voy a mostrar cuántos caen en esta zona. En el mapa nos enseña todos los lugares de su región donde han impactado los misiles. ¿Y lo verde qué es? Nosotros hasta ahora recibimos 207 misiles en esta guerra. En esta zona. En esta zona. En los días de la guerra. No cortarla porque el ejército no te va a censurar. ¿Y los verdes son los lugares donde han caído los misiles? Sí, las zonas. ¿Y lo rojo? Los rojos son donde hay sangre. ¿Donde ha habido heridos? Haim reconoce una cierta mentalidad de bunkerización. Han tenido 3 muertos en 4 años y por ello antepone la seguridad a cualquier otra consideración ideológica. De hecho, acordándose de su formación en psicología, considera que esta guerra es casi pedagogía bélica. No he entendido muy bien lo de Pavlov. ¿Cómo era la teoría? La teoría es muy simple. Da luz, al final va a entender de que la comida está acá. Dale golpes con la guerra, decirles que cada vez que reciben un misil, ellos van a recibir una bomba de 1 tonelada, hasta que ellos entiendan que la única que hay es sentarse y hablar. Como ellos optaron por el terrorismo, nosotros nos tenemos que defender, y una parte de esa defensa, lamentablemente, muy lamentablemente, es da alguna limitación a los derechos humanos. Dani es un colono israelí que vive en territorio ocupado a los palestinos, a los que considera fantasmas sin alma, como esas estatuas que tiene al lado. Todas estas personas hablan de Gaza, pero ninguno conoce Gaza ni sabe cómo viven allí dentro. Los periodistas israelíes tampoco entran. Contrastar la información no es una obligación en este tema. Cada vez que cae un cohete palestino, las televisiones conectan en directo con el lugar del impacto y aunque no haya heridos reales, se cuentan como víctimas a los atendidos por crisis nerviosas. Los colegas hebreos piensan que si milicianos de Hamás entran en un hotel, aunque haya periodistas extranjeros, el edificio es un objetivo legítimo. Pero sin embargo no les incomoda ni se cuestionan que sus propios soldados duerman en nuestros hoteles cuando vuelven de servir en Gaza. La percepción está bloqueada por estereotipos que llevan a la generalización, a que todos los palestinos de Gaza son de Hamás y por tanto todos los palestinos son terroristas. La teoría de Pavlov es otra cosa, es con los perros. No quiero que entiendan de que hay seres humanos del otro lado, hay seres humanos también de este lado. Si alguien cree de que a la fuerza nosotros vamos a destrozar al Hamás, primero está equivocado. Pero si así fuera, si pudiera... Vamos a la franja, volvamos a esa playa, a esa primera mañana en Gaza tras 22 días de bombardeos. ¿Por qué disparan a los pescadores? No nos dejan salir ni un centímetro, dice el veterano pescador Fayez Al-Goga. Que no tenemos permiso, como si estuviéramos todavía en guerra, se queja su colega Wahid. La explicación oficial de la Marina es que sospechan que esos pescadores pudieran ser contrabandistas de armas, aunque pocas armas se pueden esconder en estas embarcaciones tan planas en las que se rema de pie. Pescar en las aguas de Gaza es probablemente más peligroso incluso que pescar en las aguas de Somalia. Aquí no hay piratas, pero si estos pescadores se alejan más de 700 metros de la costa, corren el riesgo de ser disparados por las patrulleras israelíes. Estos señores arriesgan su vida para traer el poco pescado que llega a Gaza, a pesar de que toda esta franja tiene 40 kilómetros de costa. Mohamed El Rubai dice que tiene que salir, que se tiene que arriesgar, que tiene que dar de comer a sus hijos. Los disparos y las explosiones, nos cuentan, matan a numerosos peces con la onda expansiva y el resto huye hacia zonas más tranquilas, es decir, que estos hombres realmente están arriesgando sus vidas por casi nada. Hace unas semanas los misiles israelíes hundieron en este mismo puerto los pocos barcos que tenía Hamás. La destrucción en el puerto es más que evidente, como en toda la ciudad de Gaza, como en toda la franja. Gaza tiene 40 kilómetros de largo y 14 kilómetros de ancho. Aquí viven 1,5 millones de personas,
con la densidad de población más alta del mundo. Lanzar un misil contra estas casas es una lotería existencial para todas las viviendas de alrededor. Hablamos con el teniente Yaniv, piloto de combate. Él sí que ha estado en Gaza estos días, en más de 100 misiones de ataque. Jamás usa la gente, usa los colegios, los hospitales, las mezquitas, lo usa como esquito humano. También lo vio en la película y también pueden ver que todo el combate en un lugar civil. Y es muy complicado. Nosotros hacemos todo lo que podemos, todos los esfuerzos para ver que minimizar herir los civiles. Como el piloto, todo Israel piensa que Hamás ha utilizado a la población como escudo humano, y sobre esta afirmación se construye la argumentación exculpatoria sobre los daños colaterales. El recurso de Hamás son los escudos humanos, porque es un grupo terrorista. El recurso de Israel es un ejército bien preparado. Nos acercamos al hospital Al-Shifa para poner caras y nombres a algunos de esos daños colaterales. En el pabellón de quemados están algunas de estas víctimas que nunca quisieron ser héroes, ni mártires, ni parte de ninguna estadística. Es un lugar perturbador porque en sus habitaciones se esconden los rostros y los nombres de la injusticia. Rostros como el de Shabah Abu Shalima, una presunta víctima de las ilegales bombas de fósforo blanco. Inmóvil en la cama, no ha dejado de llorar en silencio desde que le dijeron que ha perdido a su marido, a sus 3 hijos y a una de sus hijas. Desde entonces gestiona su duelo en absoluta introspección. No ha vuelto a hablar con nadie. Su médico, el doctor Ali, es rotundo al afirmar que no tienen ninguna prueba de que sean bombas de fósforo, que lo sospechan, pero que no han recibido todavía los análisis que han enviado a laboratorios europeos. En cualquier caso, las quemaduras que traen estos heridos no las habían visto nunca. Son tan diferentes, tan profundas, tan dolorosas, que han tenido que aplicar nuevas técnicas quirúrgicas como el llamado desescombrado, es decir, extirpar de cuajo todo tejido infectado, ya sea piel, músculo o hasta hueso. Los médicos nos llevan hasta otra niña abrasada por la deflagración de una bomba. Los gritos de Imán son desgarradores. Esta cría estaba en su casa, junto a una comisaría de Hamás, cuando un puñetazo de fuego entró por la ventana. Imán ha sido víctima de las llamadas armas de mortalidad concentrada, utilizadas en zonas densamente pobladas. La explosión mata todo lo que haya a 10 metros alrededor y la onda se detiene en seco. Imán estaba justo a esa distancia. Sus piernas son ahora 2 pústulas sangrantes que la destrozan de dolor en cada cura. Mamá Ahmelini solloza casi sin aire la cría. Mamá, cuídame. Es casi imposible retratar esta escena sin que a los reporteros se nos parta el alma. Y no es la única niña en la planta. Rawan está igual que ella. También con las piernas destrozadas y sometidas a una cura de dudosa esterilidad. Sus gritos, su terrible sufrimiento, nos aleja de cualquier comprensión racional sobre los efectos secundarios de una guerra. Imán es lo que las frías estadísticas militares llaman un daño colateral, pero Imán tiene nombre, tiene sonrisa, tiene llanto, tiene una vida marcada a fuego desde su niñez y, como dice uno de sus doctores, tiene probablemente todo un reservorio de odio para el futuro. El odio puro, la esencia del odio, Señor, la esencia. Esta siembra que siembra Israel por todas las ruinas
que han visto ustedes o van a ver, esta siembra que hay ahí, esta va a sembrar terror. Eso sí, esa es la semilla del terrorismo. Lo malo de esas semillas del odio es que siempre germinan, y que su crecimiento solo depende de cuál sea el abono, y hay de muchos tipos: rencor, resentimiento, venganza, impotencia. Rencor es lo que siente Mohammed, vestido con las vainas de los disparos hechos por los israelíes desde la ventana de su casa. Resentimiento el de Omar, hecho prisionero el primer día de la guerra y torturado, dice, durante una semana para obligarle a colaborar con Israel. Venganza quiere Saber, que perdió a su hijo mayor durante uno de los bombardeos y tiene al pequeño Ahmad malherido en la cabeza. Impotencia, la que siente todo el barrio tras ver cómo los tanques israelíes atravesaban el cementerio. Maltratar el pasado es una forma de despreciar la historia. Un cementerio es como un archivo histórico, una referencia temporal, porque los muertos guardan la memoria de su desaparición. Nos dicen desde cuándo están enterrados y, como dicen los vecinos, quién vive aquí desde siempre. Estamos en Beit Lahia, al norte de Gaza, uno de los barrios más castigados. De aquí han salido muchos cohetes Qassam dirigidos hacia Israel. Aquí no hay casa sin su marca de metralla, ni vecinos sin su estigma de rabia. Este es un barrio miserable, donde los niños deambulan solos y descalzos por las calles sin asfaltar. No hay luz, no hay agua corriente. La pobreza extrema lleva a lealtades extremas, por eso jamás triunfa en el barrio. Cuando no tienes nada material a lo que aferrarte, tampoco tienes nada que perder. Dando un simple paseo por esta ciudad devastada, mirando todos esos edificios machacados, esas dentelladas de metralla salpicando cualquier fachada, uno no deja de pensar que quizás sean más graves las magulladuras morales en la población que los daños en las infraestructuras. El profesor de farmacia Salah Hassusi hizo un estudio entre los niños de Gaza tras la segunda intifada. Hoy está seguro de que los resultados saldrían calcados. El resultado, que sí han tenido miedo, que sí hacen la ordenación nocturna, pero cuando le preguntamos la pregunta, ¿qué piensas hacer cuando seas mayor? Dice vengar. 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 ¿Vengar de mí? ¿De quién? De Israel. Hassusi no vota a Hamas, pero entiende a los que lo hacen. Se ha puesto una corbata para recibirnos, una imagen muy diferente a la que tenía durante la guerra, cuando logramos hacerle llegar una cámara para ver cómo lo estaba pasando. Entonces toda la familia dormía en el despacho, sin luz, sin agua y con toneladas de angustia en el cuerpo. Igual de mal lo pasaron en la familia Farraj, a quien también grabamos durante los días de bombardeos. Al menos Hassim ha recuperado estos días la sonrisa, aunque este oftalmólogo, que ya ha visto demasiadas guerras en su tierra, siga siendo un monumento al pesimismo. Llegará un momento en que de Gaza saldrá los más fanáticos del mundo. Nos cuenta Farraj que no han podido ni ducharse durante los 22 días de guerra. Está aquí, tengo que lavar la mano toda. Cuenta que encontraron en el patio trozos del misil que reventó el Parlamento palestino a 100 metros de su casa. Nos acercamos al edificio destruido. Dos parlamentarios de Hamas han montado un improvisado despacho en las escaleras para recibir a delegaciones extranjeras. Esto era la sede del Parlamento Nacional Palestino. Los israelíes dicen que han atacado un edificio público de Hamas. Aquí trabajaban 79 de sus diputados, pero también los otros 52 diputados que formaban parte de esta asamblea. Para el resto de los palestinos, esto es un ataque contra la sede de su soberanía nacional. Porque ahora en Gaza manda Hamas, elegido democráticamente, pero mañana puede ser cualquier otra formación. El Parlamento debería ser el mismo, pero Israel ha decidido que todo lo que controla Hamas es de Hamas y no del futuro Estado palestino.
Israel está haciendo no es contra un partido político o un grupo o milicia, es un ataque contra todos los palestinos. La destrucción masiva de Israel abarca todo lo que hemos construido en Gaza para el futuro Estado palestino está siendo destruido. Por eso también han destruido la residencia del primer ministro Ismael Haniyeh, el líder más visible de Hamás. Esta pila de escombros es todo lo que queda de la oficina en la que Cuatro le entrevistó hace ahora 2 años. Es que la comunidad internacional... Desde el concepto israelita, pero desde el concepto palestino no se puede decir que Hamás es un terrorista. Es un defensor al pueblo. Las palabras de Ibrahim, doctor en ciencias políticas en la Complutense, revelan la compleja sociología del microcosmos palestino. Extrañas. El hijo mayor de Ibrahim, policía leal a la Autoridad Nacional Palestina, fue asesinado por elementos de Hamás en las luchas fratricidas de hace 2 años. Ibrahim nunca votará a Hamás, pero nunca dirá que es una organización terrorista, sino una opción política legal que ganó las elecciones y que ahora ocupa el gobierno de Gaza. Por tanto, dice, los edificios públicos no pertenecen a Hamás, sino al pueblo. Por ejemplo, el Ministerio de Economía y Hacienda. Cuando subimos a lo que había sido un 4º piso de oficinas, varios funcionarios trataban de recuperar todo tipo de documentos, declaraciones de la renta, planes fiscales, certificados de pago. Todos estos son balances de cuentas y impuestos y tasas. Y estáis tratando de recuperar todo lo que hay aquí. Todos los archivos de este ministerio han sido destruidos. No había duplicado porque nadie imaginaba que se iba a bombardear el Ministerio de Hacienda. Esos legajos son más que números. Ahí está gran parte de la economía de Gaza, de la responsabilidad fiscal de sus gentes, de la estabilidad financiera de la franja. Y todo ha sido devorado por el fuego. Incluso nos enseñan todavía ardiendo lo que dicen que es un resto de una bomba de fósforo blanco. Dicen que esto es todavía un resto de una supuesta bomba de fósforo que todavía está ardiendo, pero bueno, es incomprobable, ¿no? Después de tantos días, no sé los expertos. Hasta 16 bombas y misiles fueron lanzados contra este complejo ministerial. Un ataque que obviamente debía dejar rastros en los edificios colindantes. En el hospital Al-Quds, que resultó dañado. En la sede de la Media Luna Roja, que ardió entera. En sus ambulancias aplastadas por los escombros. En los bloques de apartamentos en los que vive gente como el catedrático de inglés, Asad Abu Sharh. Lo que Israel quiere es hacer un holocausto contra el pueblo palestino. Y han decidido considerar a cualquiera como miembro de Hamás. Estamos viendo una verdadera tragedia humana palestina, y la tragedia humana palestina se llama Hamás, porque ellos lo han aceptado, ya sea por miedo, ya sea porque no tienen más remedio, ya sea porque lo quieren. Vamos a entrar en el zoo de la ciudad de Gaza. Ahí está, Gaza Zoo. Un zoo siempre es una especie de termómetro de la devastación que supone una guerra, porque normalmente la gente que se dedica a cuidar a los animales no viene a trabajar durante el periodo de guerra y los animales suelen morir de inanición. Allí se ve, parece que hay un animal muerto, parece un avestruz. Es un avestruz, uno de los 2 ejemplares que había en el zoológico de Gaza. Este es el otro. El recinto está situado en una de las rutas elegidas por los tanques israelíes para penetrar en la franja, es decir, quedó en primera línea del frente. Casi todos los animales están muertos, nos dice el director del zoo, el señor Abu Jamil. Las marcas de disparos, los cráteres de los morterazos, las jaulas reventadas o los agujeros de las esquirlas de metralla demuestran que el zoo se convirtió en un campo de batalla. Aquí han caído camellos, caballos, monos, antílopes. Y como cuenta Abu Jamil, esos animales al menos tuvieron suerte de morir rápido, porque el resto falleció de hambre tras 22 días sin comida, o peor aún, se comieron entre ellos. Este pequeño zorro del desierto, agonizante, es el último, el superviviente de los 9 ejemplares de la jaula. Ladra sin fuerza, como si se sintiera culpable de vivir después de haberse comido a los suyos. El gerente nos dice que encontraron a la pareja de leones refugiada en el edificio de administración y que ya entonces tenían esa mirada triste que Abu Jamil no duda en calificar de estrés postraumático. Para ellos yo soy un número.
como dicen en árabe, safar ashmal, un cero en la... Yo no puedo permitir a mí mismo hacer un error, porque sé que si voy a hacer el error voy a matar o los soldados míos que están muy cerca, o civiles que están muy cerca de ellos. Utilizar aviones F-16 en campamentos de refugiados en Gaza, simple y llanamente es un crimen de guerra. Ahora ellos nos tiran misiles a los civiles, nosotros tratamos de matar al terrorismo, digamos nosotros. Haciendo bajas civiles también. Siempre, siempre. Cuando llegas a la guerra, es la parte triste. Hay por toda Gaza minaretes destruidos o a medio caer. Más de 30 mezquitas han sido alcanzadas directamente porque, según Israel, contenían armas y explosivos. Estos minaretes semiderruidos son una pequeña metáfora del resultado incierto de esta guerra. Hamás ha recibido un tremendo zarpazo del que tardará en recuperarse, pero no está acabada. Todavía resiste. No han podido con el movimiento islamista. No han acabado con el gobierno de Hamas. No han acabado con los misiles. No han acabado con absolutamente con nada. Antes de esta guerra, pues la gente estaba casi al 60% con Hamas, ahora el 100%. Usted no puede imaginar a la juventud dónde va a lanzar, alistarse para ir a matar. Visitamos las ruinas de la mezquita de Omar. Los F-16 la bombardearon durante 3 días seguidos y después hicieron lo mismo con la casa del imán, el Sheikh Hussein. Preguntar a los israelíes, porque yo no sé nada, se escuda el imán cuando le pregunto si guardaban misiles en el sótano. Al lado de la mezquita hay una guardería, pared con pared. No queda ni un solo vidrio y los trabajos manuales de los críos cuelgan esperando a que las clases se reanuden. La escuela, un proyecto socioeducacional financiado por la Unión Europea, ha sido reventado tanto en su estructura física como en su concepto, porque será difícil desarrollar un proyecto educacional de comprensión y tolerancia en unas aulas bombardeadas. Todos los feligreses de esa mezquita se han trasladado a rezar a un campo de fútbol cercano. Al acabar el rezo se distribuye el último comunicado del ala militar de Hamás, las brigadas Esedin al-Qassam, en el que declaran su victoria ante el que llaman el cuarto ejército del mundo. Entre la gente encontramos a uno de los diputados más queridos de Hamás, el carismático Atif Odwan, al que todo el mundo quiere felicitar por haber sobrevivido a los misiles israelíes. Nos felicitamos todos porque ha sido un periodo horrible, horroroso. Es difícil entrevistar a este parlamentario sin que alguien nos interrumpa para abrazarle. Pese a lo que dicen los panfletos triunfalistas repartidos por su ala militar, Odwan se muestra más realista. Nosotros hemos perdido mucho. Hemos perdido gente, armas, muchas cosas, pero por lo menos hemos mantenido el apoyo popular. Su baño de multitudes parece demostrarlo. A solas, sin el coro de seguidores, asume que su movimiento ha sido devastado por la maquinaria bélica israelí, pero en público mantiene el discurso de la resistencia. Es que aguantar durante esa situación era lo más importante, porque si nos hubiéramos rendido, hubiéramos perdido todo. Nuestras vidas, nuestras casas, todo. Dinero, mezquitas, escuelas. No se ha destruido más gracias a la resistencia. Aunque jamás ha reducido la visibilidad de sus milicianos al mínimo, su presencia en la franja es abrumadora. Hay carteles por todos los lados con los líderes eliminados por Israel en operaciones de asesinatos selectivos. Hay fotografías de los caídos en acciones o reventados por su propia bomba al asesinar a ciudadanos israelíes. Es la iconografía del martirio. Hay policía que en teoría es del gobierno palestino, sea cual sea su signo, pero que en la práctica está cooptada por simpatizantes del movimiento, como estos jóvenes que vigilan los restos de una comisaría atacada. Hemos ganado, nos dice este. Era una lucha entre el bien y el mal. Y nosotros somos los buenos, afirma sonriente. En el mismo cruce vigilado por estos policías se encuentra la frutería del señor Batiti. La tienda parece abastecida. Hay fresas, naranjas, manzanas, no hay sensación de escasez alimentaria.
Le pregunto de dónde viene el género. Israel. Viene de Israel toda la fruta. Se me hace extraña la idea de que ahora la mayor parte de la comida que se consume en Gaza proceda del mismo país que ha atacado la franja. Y el propio frutero es consciente de esa contradicción. Sí, primero nos matan, reconoce, y luego nos alimentan con su propia comida. Quizás Samer tenga razón, quizás no le queda otra opción. Por eso, para que el negocio, como dice él, continúe, después de arreglar los cristales de su frutería reventados tras la explosión de un misil en esa comisaría cercana, tiene que vender la única fruta que a su vez le vende a él, como dice, su propio enemigo. El bloqueo israelí de la franja desde hace 3 años, el verdadero nudo gordiano del conflicto, obliga al 1,5 millones de gazalíes a subsistir de las ayudas internacionales, de las ONGs y de la decisión de Israel de abrir más o menos los pasos fronterizos para dejar pasar esa ayuda humanitaria. Hay exageración, a mi juicio, de la situación humanitaria en la cual viven los ciudadanos de Gaza. Si no reciben ayuda hoy, no comen mañana. Lo reconoce Israel. El 80% de los habitantes de Gaza dependen de las Naciones Unidas para alimentarse y vestirse. Así que cerrar las fronteras es someter a la población a un sufrimiento innecesario, a no ser que se quiera castigar a todos porque jamás ganó las elecciones. El poeta palestino Mahmoud Darwish definió muy bien lo que es un asedio, cuando la vida se vuelve tiempo, cuando hay memoria del principio y olvido del final. Pero vamos a poner algunos ejemplos a esos versos certeros. Miles de olivares y naranjos han sido arrancados de cuajo por los tanques, privando a la población del escaso género cultivable en la franja. Empresas como la compañía de frutas Otman han reabierto sus puertas para comercializar esas naranjas caídas de los árboles abatidos. Pero el gerente me enseña miles y miles de cajas apiladas, vacías y podridas desde que Israel incrementó su bloqueo económico de la franja. El negocio, me dice, está en quiebra. Otro ejemplo, los vecinos tienen que hacer enormes colas para conseguir rellenar sus bombonas de gas desde que Israel cerró las tuberías hace 2 meses. El invierno está siendo frío. Aquí intentan que cada bombona dure por lo menos un mes, es decir, se duchan con agua fría y utilizan lo imprescindible para cocinar, porque rellenar cada bombona cuesta 25 euros. Israel, saliendo de Gaza, cerró todas las puertas y se quedó con las llaves, y convirtió a Gaza en la prisión más grande del mundo. Es mucho más grave y peligrosa que Guantánamo. No creo que es esta imagen de una especie de un lugar en el cual rodeado por fronteras. La franja de Gaza no está rodeada por fronteras. Sí hay todo tipo de vallas electrónicas que permiten conservar un poco más la seguridad de Israel. Que la prensa no haya podido entrar en Gaza durante la guerra significa que la franja se puede cerrar y está cerrada. Que ningún palestino pueda salir de allí si no es con el permiso de Israel significa que Tel Aviv mantiene el control. Quizás por eso, y quizás porque los palestinos siempre tienen hueco para el humor negro, el producto estrella de la tienda de souvenirs de Gaza es una taza que dice: sonríe, estás en la cárcel más grande del planeta. Your store doesn't look at you. This is not funny, this is fact. Y como el tradicional método de escapar de una cárcel es hacer un túnel, en el sur de la franja de Gaza, en Rafah, en esos 14 kilómetros de frontera que linda con Egipto, los palestinos han excavado centenares de túneles para traer mercancía de contrabando desde el otro lado. A uno se le queda la boca abierta al ver la magnitud faraónica de este negocio. Estos agujeros, que descienden hasta 30 y 40 metros de profundidad, constan en muchos casos de generadores de luz, rieles para vagonetas y hasta de líneas telefónicas. Por el lado palestino están excavados en varias explanadas a lo largo de la frontera. Por el lado egipcio emergen clandestinamente dentro de domicilios particulares.
Desde esta casa destruida por las bombas israelíes, en la que apenas quedan paredes, se puede ver la magnitud de lo que para unos es un simple negocio de contrabando, para otros los corredores a través de los que Hamás se abastece de armas, y para muchos otros simplemente son las rutas de la supervivencia. De cada una de estas carpas nace o muere un túnel que comunica Gaza con el otro lado, con Egipto, que está justo ahí a 200 metros al otro lado de ese muro. Esta es la manera que durante 2 años han tenido los palestinos que viven aquí en Gaza de romper el bloqueo israelí. Una de las razones de Israel para hacer esta guerra ha sido destrozar estos túneles por los que, según ellos, llegan las armas destinadas a Hamás. Por eso la aviación israelí ha machacado la zona durante 22 días tratando de acabar con esos varios centenares de túneles. Nos acercamos a algunos de estos agujeros. La mayoría de los que trabajan en su construcción o en su reparación no se deja grabar, por miedo a represalias israelíes o simplemente porque un negocio ilícito de contrabando necesita obligatoriamente de la discreción de los que viven de él. Casi todos estos tipos pertenecen a algunos de los clanes mafiosos que han controlado históricamente los negocios sucios en la franja. Aunque con el bloqueo de Israel, para muchos palestinos se han convertido en heroicos ciudadanos que ayudan a romper el asedio. Por aquí pasa de contrabando y sin pagar impuestos desde gasolina a compresas. Lo mismo llega un cargamento de caramelos que uno de televisores. Estos clanes no le hacen ascos a ningún género y sí, desde la llegada de Hamás han empezado también a traficar con armas. Bien por obligación, para que Hamás no les cierre el túnel, bien por convicción o bien por avaricia, porque los márgenes de beneficio en cuestión de armas son mucho mayores que con las golosinas. Ahmed, nombre supuesto, nos deja bajar a uno de los túneles. Son 30 metros descendiendo a pulso por los salientes del encofrado. Ahmed me dice que tenga cuidado porque el túnel fue bombardeado y amenaza con derrumbarse. Ahí debajo, enterrado por la arena, dice que está su último alijo. Estamos a 30 metros de profundidad en uno de los túneles de Gaza. A 700 metros al otro lado de este túnel está Egipto. Por aquí es por donde todos estos contrabandistas traen los alimentos de primera necesidad que faltan aquí en Gaza debido al bloqueo económico, pero también las armas con las que se abastece Hamás. Se habla de más de 50 personas muertas por derrumbes mientras excavaban túneles en estos terrenos arenosos. Pero la cifra será seguramente mayor porque no siempre se quiere decir que alguien falleció haciendo algo ilegal. Israel puede que haya conseguido taponar muchos de estos túneles, pero muchos otros están ya operativos. Los aviones también bombardearon el pequeño mercado que se instalaba aquí todos los días con el género contrabandeado desde Egipto, lo cual demuestra la desfachatez con la que estos delincuentes convirtieron una necesidad humanitaria en un negocio colosal. Y todo a tiro de piedra de la frontera de Egipto, a la vista de sus guardias de fronteras. Al barrio de Zeitum le llaman en Gaza el barrio mártir, y a la familia de los Samuni, los mártires entre los mártires. Desde que acabó la guerra no han podido terminar ni los funerales ni el duelo. No hay consuelo cuando se ha perdido a 29 miembros de la misma familia. Los soldados llegaron y empezaron a disparar a todo lo que se movía, nos dice Hussam, uno de los miembros del clan. El barrio está devastado, huele a muerto y a muerte. Miles de pollos de una granja cercana perecieron en las explosiones y ahí siguen tirados. Y los servicios de rescate nos dicen que probablemente quede algún cuerpo todavía bajo los escombros. Le pregunto a Hussam si sus casas fueron quizás refugio de milicianos armados. No, me asegura, no había gente de Hamás, aquí todos somos granjeros. Mientras algunos miembros de la familia rebuscan entre las piedras para recuperar algún pedazo de su pasado, voluntarias internacionales se acercan a darles algo de confort y calor humano a una gente cuya mirada revela su estado de shock. Las Naciones Unidas les traen todos los días unas bolsas de comida que consumen a la intemperie y otras ONGs reparten entre los niños fotocopias de algunos de los artefactos explosivos o minas que pudieran hallar entre las ruinas para que no los toquen. Aunque murieron 10 niños y 10 mujeres, solo las fotos de los 9 varones fallecidos presiden el funeral.
Es curioso que aunque los Samuni eran granjeros y todos ellos, nos repiten, civiles, el cartel de los mártires lo firma el partido Al-Fatah. Mientras que fuera hay una escolta permanente de la policía de Hamas y al micrófono, recitando el nombre de los fallecidos y arengando a los vivos, hay un sujeto de la yihad islámica. Todos intentando patrimonializar el drama de esta familia que, asumiendo su tragedia casi como una labor patriótica, continúa su duelo entre los escombros mientras haya periodistas que lo quieran retratar. A la entrada de una de las viviendas destrozadas, los ojos de Sinab me gritan que me detenga. Le pregunto qué tal está y me contesta que sigue viva. Sinab, me explican, estaba en la casa atacada por el misil israelí y hasta que la rescataron, convivió varias horas con los cadáveres de su padre, su madre y sus 2 hermanos pequeños. La mirada de Sinab taladra cualquier conciencia. Hasta hace unos días era solo una niña de 12 años. Ahora es un adulto que ha madurado de golpe. Me asegura que tiene ansias de venganza y le contesto si de verdad sabe lo que es la venganza. Sí, me dice sin apartar la vista. Ellos mataron a mis padres y yo ahora quiero matarles a ellos. Sinab me dice que entre en la casa y busque en las paredes. El edificio fue un puesto de retaguardia de los soldados hebreos que lo dejaron lleno de restos de comida y excrementos. Los israelíes levantaron los suelos para extraer arena y fortificar la posición. Y algunos de ellos pintaron las paredes con grafitis en los que se dice «Moriréis todos» o «Podéis correr, pero no podéis esconderos». Cuando salgo me vuelvo a fijar en el silencio y la dignidad de Sinab. Le pregunto quién es su amiga herida y me dice que es su prima Muna. Muna también perdió a sus padres en el mismo ataque. Siento que no tengo vida. No tengo a mi padre. No tengo a mi madre. Y sé que no van a volver a por mí. Siento, me dice con franqueza desoladora, que no tengo nada. Sinab y Muna al-Samuni son 2 supervivientes. 2 niñas que ya saben lo que es el dolor y la injusticia y que difícilmente podrán transmitir a sus hijos una cultura de tolerancia. El odio y el rencor son parte de los bastidores con los que se construye en Gaza un nuevo andamio de resentimiento. Una ruta circular, sin salida, que llevará a un nuevo ciclo de venganzas. En Gaza nadie duda de que Israel y Hamas se volverán a enfrentar. La única duda es cuándo.